Pedro y Juan. Dice que aquella persona que estaba ahí mendigando extendió la mano y quería recibir lo que cualquiera quiere recibir, dinero. Dice que en ese momento Pedro se le quedó viendo y el que estaba ahí, el inválido, se le alegró el corazón porque dijo: hoy si nos van a dar dólares, esto trae el piso. Pero lamentablemente dice que no llevaban nada. Entonces Pedro y Juan le dijeron: no tenemos oro ni plata, ni dólares, no damos nada, andamos a caballo. Pero lo que tenemos te damos. Y le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Entonces, hermano, mire, la persona que estaba en ese lugar, lo que menos él creía que iba a recibir porque él quería dinero, recibió lo que necesitaba, y era caminar. Porque qué tal que si Pedro y Juan hubieran llevado dinero, ahí se muere. Entonces, dice que entró aquel cojo, el que era cojo en ese momento, saltando, brincando, gritando, dándole gloria, honra a Dios. Entonces todo el pueblo, hermanos, cuando vieron eso y escucharon aquello, hermanos, porque ha de haber sido un gran alboroto, todos gritando y que fueran a ver, porque la gente es curiosa, hermanos, cuando ven algo, hermanos, se amontonan a ver qué sucede, hermanos, y vieron que aquella persona que había estado ahí tirado por tantos años mendigando, ahora caminaba. Pero, hermanos, fíjense que los principales, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos los que estaban en ese lugar, hermanos, los que estaban ahí, dicen que se enojaron con Pedro y Juan, porque veían que el cojo, dice que los agarrado de ellos, pues, y brincaba, hermanos, y glorificaba a Dios. Y por ese motivo, hermanos, vienen y los detienen, los metieron presos. Y, hermanos, y dice que ahí los dejaron toda la noche y quedaron encerrados. Me imagino que también hasta el cojo, también que era cojo, también lo metieron ahí el poste, porque andaba con ellos. Dice que al siguiente día, hermanos, ellos se reunieron todos y decían: ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué haremos con ellos? Mire, si es cierto, la persona se levantó, la persona camina, ha habido un milagro aquí, pero no querían aceptar. Mire, porque la cosa es, hermano, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ellos estaban viendo con sus propios ojos que la persona estaba brincando, estaba dando gloria a Dios, y es para menos, hermano, porque ¿cuántos de nosotros hemos recibido sanidades y le damos gloria a Dios por eso? Y ahora esta noche, mire, se va a quedar asombrado de los testimonios que van a dar esta noche en este lugar. Y eso es para darle gloria y honra a Dios, para que Él sea glorificado y que veamos que hay un Dios verdadero, un Dios que sí, hermano, concede los favores, concede las peticiones, lo que nosotros le pedimos a Él. Entonces vienen y los tienen ahí y dicen: ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, se les ocurrió una brillante idea, dicen ellos, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Los sacaron a todos ellos y se reunieron todos los principales en un consejo, hermanos, y comenzaron: bueno, hagamos una cosa, amenacémoslo, que no prediquen más en ese nombre, que no enseñen más a la gente en ese nombre. Y después los traen y les dicen: vaya, los vamos a dejar libres, pero con una condición: no prediquen más de ese Jesús, ni enseñen más al pueblo. Entonces, pero mire, Pedro, ya como Pedro en ese momento, hermanos, ya no era aquel Pedro que cuando estuvo con nuestro Señor Jesucristo era miedoso o a veces impulsivo. Ahora, como ya había recibido el poder del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo los había revestido a ellos, hermanos, ya no era el mismo Pedro, ahora era una persona llena del poder de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el grado, hermanos, mira esa llenura que nosotros la tuviéramos, que dice que sacaban los enfermos a la calle y solo la sombra, imagínense cómo el poder, cómo la llenura que él tenía, y solo la sombra pasaba sobre los enfermos y sanaba. Y nosotros, hermanos, cuando nos ven, ¿saben qué? Salen corriendo a cubrirse el rostro y todo, porque nos vamos a infectar. ¿Por qué?
Mire, qué bonito fuera que nosotros, hermanos, estuviéramos llenos del poder del Espíritu Santo y que también nosotros, cuando orásemos, los enfermos se sanaran, pero en lugar de sanarse, se pone peor, se mueren. Pero, hermanos, a ellos los amenazan y les dicen que no prediquen más ese nombre, que no enseñen más a la gente y que los van a dejar libres. Pero Pedro les dice, ¿no es necesario obedecerles a ustedes o obedecerle a Dios? Yo le obedezco a Dios. Miren, si Pedro en ese momento, a pesar de que las personas estaban pero enojados, hermano, si los querían exterminar, los querían fulminar, pero como estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo, no les obedecemos a ustedes, yo le obedezco a Dios, porque en él he creído y en él he confiado. Entonces, por eso dice ahí, hermano, que después de que puestos en libertad, de que había pasado esto, hermano, que los habían tenido presos, hermano, y que los habían amenazado, dice que vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, que no predicaran más. ¿Y cree que les obedecieron? No, hermano. En ese momento, como estaban llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios, hermano, ¿qué hicieron? Expandir más el Evangelio por todos lados. Sí, amén. Comienza la expansión del Evangelio, hermanos, por todos lados. Los perseguían, hermanos, los iban persiguiendo y ellos, en lugar de ir quejándose, lamentándose de donde ellos iban, ¿sabe qué hacían? Predicaban a Cristo Jesús donde ellos llegaban. Entonces los principales que decían, bueno, ya lo corrimos de aquí, ahorita ya nadie va a oír de la palabra, ya nadie va a oír de ese hombre, pero ¿sabe qué? Cuando iban pasando, iban predicando y así fue como se fue expandiendo la palabra de Dios, así fue como se fue expandiendo el Evangelio por toda Europa, hermano, a tal grado que ha llegado hasta nosotros. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios es lo que más han querido destruir. La religión, hermano, mira la religión que según ellos son los que solo ellos pueden, hermano. Ellos recogían todas las Biblias y más en esa época, que la Biblia era escrita a mano. Enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Mire qué maravilloso fuera que nosotros estuviéramos así, ¿verdad? Y que pudiera entrar una persona aquí necesitando y nosotros poder orar por él y que inmediatamente se sane. Y que no se nos vaya a morir, ¿va? Y se corra la fama ahí en Betania cuando oraron por las personas, se murió. Hay una persona que por eso se fue de la congregación porque le pidió oración al pastor. Bueno, el pastor oró y la persona confiaba que se iba a sanar y sabe que se murió y por eso también la persona se fue porque Dios no le había concedido, porque el pastor cuando oró no se sanó. Pero no saben, hermanos, que todos estamos bajo la voluntad permisible de Dios. Cuando todos estamos bajo la voluntad permisible, si Dios no quiere, no se da, y si quiere, se da. Amén. Pero aceptar ese término de lo que cuesta. Sí, porque nosotros lo queremos hacer como nosotros queremos, como nosotros pensamos y como nosotros creemos. Y no como Dios dice, como Dios quiere, sino como nosotros decimos, y así como nosotros decimos, así tiene que ser. Pero hermanos, ahí vemos, hermanos, que dice que lo ponían en los lechos ahí, y Pedro pasaba y se sanaba. Y dice el versículo 31 de Hechos 4, cuando hubieron orado, miren qué bonito, cuando ellos finalizaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Pero qué tal que ahorita el Señor nos conceda eso, hermanos, y se tiemble aquí, nosotros salimos corriendo, nos da miedo. Sí, pero ellos no sabían que el Espíritu Santo estaba llenando ese lugar, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban con poder, estaban con unción, hermanos, y comenzaron ellos sin ningún temor, sin ningún miedo, a hablar la palabra de Dios, a predicar las grandezas, a predicar las maravillas que Dios estaba haciendo. A pesar que los habían amenazado, pero a ellos no les importaba que los amenazaran, porque ellos sabían en quién habían creído, y sabían en quién habían confiado, y sabían que Dios los iba a proteger. Mira Daniel también allí lo amenazaron y le dijeron que el que lo encontraran orando a otro Dios que no fuera los dioses que tenían en ese lugar, iba a ser echado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel?
Dios lo podía proteger y Dios lo protegió. Dice que él lo que hacía, más abría las puertas, más abría las ventanas y se postraba ahí de rodillas y comenzaba a darle gracias a Dios. ¿Y por qué le daba gracias a Dios? Porque estaba ahí esclavo. A pesar de eso, que él estaba esclavo, hermano, pero le daba gracias a Dios. No se ponía a renegar, sino que le daba gracias a Dios. No se podía murmurar, no se podía insultar ni nada. Le daba gracias a Dios. A pesar del edicto que les habían dicho que los iban a meter al foso de los leones, le daba gracias a Dios. Y es que él decía, bueno, si me meten al foso de los leones, gracias Señor, porque voy a estar con los leones. Y lo metieron. ¿No fue broma? Los leones no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque sabían quién había confiado. ¿Y usted en quién confía? Todos confían en Cristo, los demás. ¿En quién confían? En el 9:11. Allá los que están en Ciudad Mujer. Confíen en el centro que está poniendo ahora por todos lados. La confianza debe estar puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre bendito, gracias le damos a esta hora, Señor Dios. Gracias porque usted es bueno, grande, misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Sí, amén. Porque usted nos ha guardado hasta La este gloria momento, sea para el Señor Señor, Dios. hermano. Usted ha estado con nosotros, Señor, hasta este momento, Señor. Le damos